con los colonizadores que se encuentran en el Polígono 7 y con el presidente. No llegaron a ingresar al Polígono 7 y hoy se reunieron con el ministro de Gobierno. Escuchemos, veamos la cronología desde el momento en que esta comisión llega a nuestro país. Hola. Bien, ¿y usted? Muchas gracias. Hola. Bienvenido. Gracias. Eso sería mis palabras y estamos alegres por llegar acá en nuestra comunidad. Yo inquetec pa eno ametaka chiquiore eti vitivi tuch po huiti po tu para oriaye quitek po nivia noviano suka ponaveno en huiti chaviti usame. Muchísimas gracias, hermanos, bienvenido al territorio Tipni. Ya hemos cumplido como subcentral Tipni, hemos llegado y estas son las comunidades que están presentes, las hermanas, los hermanos, la juventud, los niños y todo en presencia de ustedes. Muchísimas gracias. De mi parte es para dar la bienvenida a la comisión. Ahora estamos dispuestos para comenzar nuestra audiencia, queridos hermanos, y de mi parte es mi saludo para todos ellos y a ustedes, hermanos. A los que estaban en nuestras comunidades los hacían firmar para que reciban un motor. Y eso yo no lo estoy hablando porque me lo hubieran enseñado, sino esa es la realidad que yo le estoy diciendo, lo que hemos vivido mientras estábamos ahí en esa represión de Chaparina. Ahora, porque está en funcionario de acá de Bolivia, dice, ahora estos indígenas ya son ricos. No quiero decir que nosotros somos pobres, tenemos nuestra riqueza, nuestra cultura, tradición y sabemos manejar lo que existe en este suelo. Todos queremos proyectos, hermano, pero no cambia con nuestro territorio. No somos sencillos ni fáciles y nunca nos vamos a humillar. Lo hemos dicho siempre. Work very hard to share all of the stories and the lifetime sacrifice that you have made to protect this place. Vamos a trabajar muy duro para proteger la tierra y todo el trabajo y el esfuerzo que ustedes han hecho para proteger. Hemos escuchado con mucho detenimiento, hemos escuchado cada palabra, no solo nos llevamos el informe, sino que nos llevamos cada una de las palabras. Y ponemos nuestro compromiso de hacer el informe más completo y que tenga realmente el espíritu y el corazón de lo que ustedes dijeron. Desde la sociedad de abajo, civil, desde abajo, desde las comunidades, con pueblos y nacionalidades, como ustedes vamos a hacer realidad un tribunal que haga justicia. Empezaremos con sanciones éticas y avanzaremos a la institucionalidad que permita tener un verdadero tribunal a nivel nacional. ¡Que viva el DENI! ¡Que viva! ¡Que viva la comisión! ¡Que viva! ¡Que vivan los compañeros luchadores! ¡Que viva!
Imágenes exclusivas del enviado especial de televisión universitaria, la Nueva Televisión, dependiente de la Universidad Mayor de San Andrés, el camarógrafo Carlos Espinosa, estuvo como enviado especial, y todas las imágenes que le hemos mostrado desde el momento en que llega la Comisión Internacional de Defensa de la Naturaleza, la reunión con los representantes de más de las 60 comunidades, se las hemos podido reflejar gracias al trabajo de nuestro camarógrafo enviado especial, Carlos Espinosa. Entre la misión, entre los temas importantes que tenía esta comisión, estaba además ingresar junto a la comitiva de la Asamblea de Derechos Humanos y Periodistas al Polígono 7. Sin embargo, desde las horas de la mañana fueron bloqueados y retenidos contra su voluntad por un cerco por colonos del Consejo Indígenas del Sur, CONISUR. Retenidas. Todos estamos retenidos. ¿Usted puede caminar? Yo le ayudo a caminar hasta el hospital. No, pero si usted no tiene, si usted va a dar esa información oficial, nos está perjudicando a nosotros. No, pero estoy viniendo a averiguar yo, señor. Si usted me está dando la información. Por eso usted lo que está diciendo es que no puede caminar. Usted está viendo cómo está la señora. Pero le estoy preguntando, no disculparle que mis palabras, no, le estoy preguntando nomás. Por eso le estamos informando. Yo lo que quiero que usted... Hemos sido retenidos, salimos esta mañana a las 8 y hemos llegado a las 10 al puente Chinaota y yo no quiero accederme porque recuerdo la que pasó antes de llegar a Chaparina con el canciller, que decía que se había secuestrado. Lo que está pasando aquí a más de 30 personas, incluyendo mucha prensa, es que no nos han dejado ni ir para atrás ni para adelante. Miren la hora que es, son las 2:15, yo ya he hablado con todos, hemos hablado, no hemos podido contestar el Romero, que teníamos la autorización de hacer esto, está el dirigente del Cono Sur, Pradera, o cómo se llama este señor, y realmente todos ellos se han reído de mí diciéndome que hacía yo por estas altas. Yo soy la presidenta nacional de Derechos Humanos, vengo acompañada de la presidenta María Eugenia Cárdenas de la Paz, dos dirigentes acompañando a esta comisión con un grupo de activistas de derechos humanos y de la tierra y de la naturaleza, y que estamos aquí en 30 personas secuestradas, porque esa es la palabra, porque si no, a ver si esto en pleno día secuestrado a casi 38 grados, en pleno sol, sin haber almorzado, sin poder ir al baño, porque es una vergüenza como está esto, y realmente no podía creer esta Bolivia maravillosa que se reclama, que tenemos telesféricos, que tenemos palacios, que tenemos todo, y realmente aquí en plena carretera Chinaota no tenemos donde ir al baño, no tenemos donde poder... Los colonos, mediante el bloqueo y el cerco, impidieron este domingo que la Comisión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza ingrese al Polígono 7 del TIMNIS. El bloqueo fue a la altura del puente de Isinuta. La Coordinadora de Defensa de los Territorios reportó que colonos productores de coca decidieron el bloqueo junto a transportistas. Más tarde, lo que sí se les permitió es que vuelvan por donde estaban intentando ingresar. Portal de la agencia Noticias Fides, por favor. CONISUR. ¿Qué dice CONISUR? Reconoce que en el Polígono 7 se cultiva coca. Jacinto Nosa dijo que las comunidades resolvieron que no ingrese la Comisión Internacional al TIMNIS. El cacique mayor del CONISUR, Jacinto Nosa, afirmó que existen cultivos de coca en el Polígono 7, en el territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Secure. En Radio Panamericana, Nosa sostuvo textual: en el Polígono 7 no le puedo dar un dato exacto, no le puedo mentir, dice. Existen cocales desde hace mucho tiempo. La producción cocalera en el Polígono 7 tiene sus límites, están en la ley de coca que tienen. El representante del CONISUR aclaró que y sostuvo en relación a los productores de coca que sí tienen cultivos dentro del TIMNIS, específicamente en el Polígono 7. Esta es una de las razones que argumentan los indígenas del TIMNIS para rechazar la construcción de la carretera Villatunari-Cochabamba San Ignacio de Mojos Beni, y sostienen que la vía consolidará una invasión cocalera en su territorio. ¿Qué dijo el ministro de Gobierno Carlos Romero sobre este tema? A través de la gentileza de ustedes, informarles que hemos invitado al autodenominado Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza a sostener una reunión con el Gobierno Nacional, que estará representado por el ministro de Gobierno que habla, y la viceministra de Medio Ambiente, Cintia Silva. Desde ayer en realidad se ha
buscado contactar a estas personas, estos miembros de una red de ONGs que están de visita en nuestro país. Portal de la agencia de noticias Fides, por favor, Tribunal de la Naturaleza pide a Evo Morales cumplir el acuerdo de Tiquipaya. Tribunal Internacional advierte deforestación y daño ambiental en el Tibnis. El tribunal solicitó este lunes al presidente de Bolivia, Evo Morales, cumplir la declaración de Tiquipaya que estableció los lineamientos de respeto a la madre tierra. Tenemos el portal. Y tenemos en el set a Alberto Acosta, miembro del Tribunal Internacional de Defensa de la Naturaleza, que se encuentra precisamente en el set de Televisión Universitaria. Alberto Acosta fue ministro de Minas y presidente de la Asamblea Constituyente en Ecuador. Hoy es parte del tribunal que llegó a la comunidad Trinidadcito. Muchas gracias. Muchas gracias también. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, hay tanto que hablar sobre este tema. Hemos estado mostrando cronológicamente todas las imágenes, el momento, la emoción de las más de 64 comunidades que acudieron a esta audiencia para hacerle conocer todos los detalles, todos los puntos expuestos. Pero desde el principio ustedes manifestaron la intención de escuchar a las comunidades, ir al Polígono 7 y entrevistarse también con el presidente Evo Morales. La idea era escuchar a todos los sectores en este tema de la Madre Tierra. Sí, empecemos por señalar que este tribunal ético de defensa de los derechos de la madre tierra, se llama exactamente Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, lo que busca en esta oportunidad y en todas es escuchar a la mayor cantidad posible de partes involucradas en estos temas. Para nosotros ha sido una de las formas de acercarnos a encontrar respuestas concretas que permitan concientizar a la opinión pública mundial el buscar el diálogo respetuoso y pacífico. Por eso llegamos a Bolivia y empezamos nuestra gestión con una visita preliminar a la Embajada de Bolivia en Quito. Personalmente fui a la Embajada de Bolivia en Quito y entregamos una carta dirigida al presidente Evo Morales, en la cual le decíamos al presidente Evo Morales que teníamos interés de visitar su país, Bolivia, y estar en el Tibnis, porque habíamos recibido durante la realización del Tribunal de Derechos de la Naturaleza en Bonn durante la Cumbre de Cambio Climático una denuncia de una organización indígena, la Central Indígena del Tibnis, que decía que había una serie de afectaciones y que estas afectaciones serían mucho más graves si se construye la carretera por el corazón del Tibnis, ¿ya? Entonces ese es el punto de partida. Nosotros recibimos esa denuncia, esa invitación para venir a conocer esta realidad y le enviamos al gobierno boliviano, concretamente al presidente Evo Morales, una carta, incluso solicitándole una reunión directamente con él. Para nosotros habría sido y sería un gran honor poder conversar con el presidente Evo Morales. Ese es el punto de partida. Nosotros no llegamos a sorprender al Estado boliviano, nosotros no llegamos de manera oculta, subrepticia, no llegamos de turistas, no venimos de una red de ONGs, es una organización que se forma por distintas personas en todo el planeta. Una serie de personalidades, de gente de mucho prestigio que está dispuesta a jugarse por la defensa de la madre tierra. Y ese es un punto clave y fundamental. Es un tribunal ético, no es un tribunal que está en el marco de Naciones Unidas, no es un tribunal que está en el marco de alguna organización de integración regional como podría ser la OEA o la bastante disminuida UNASUR o alguna organización de... No, es un tribunal que surge desde la sociedad civil, que se plantea resolver los problemas desde la sociedad civil con acciones, con decisiones, si es necesario sentencias éticas para sacudir la conciencia de los países y del mundo en general. Este es nuestro punto de partida. Ahí hay personas como Vandana Shiva de la India, o Aventura de Sousa Santos de Portugal, que fue uno de los presidentes del tribunal en una de sus sesiones. Hay personas como el senador Fernando Pino Solanas de Argentina, está Tom Holton de los Estados Unidos, un líder indígena, están otras personalidades de África como es Cormac Culligan de Sudáfrica o de Nigeria, un premio Nobel alternativo como Nimo Basey. De todas partes del mundo, una gran cantidad de países, tenemos personas que están involucradas en esto. Entonces, este tribunal llegó a Bolivia buscando acceder a todos los sectores posibles, el gobierno, por supuesto, y nosotros
nos hemos reunido esta tarde, noche, las comunidades de Trinidadcito, que fue una experiencia maravillosa. Hemos conversado con gente en Santa Cruz, con gente en Trinidad. Nos habría gustado muchísimo llegar a Santísima Trinidad para poder compartir con los dirigentes indígenas y con las comunidades indígenas de esa zona. Lamentablemente, las comunidades indígenas de esa zona que nos invitaron, eso es otro dato interesante, que nos hicieron llegar una invitación diciendo que querían que estemos allá con ellos, nos bloquearon en el puente de Disinuta y no pudimos avanzar. Nos bloquearon la entrada y nos bloquearon la salida. Nos dejaron impedidos de movilizarnos, afectando nuestro derecho a la libre movilidad. Y eso es lo que sí hemos reclamado de manera enérgica. ¿Usted dice que los pobladores indígenas del Polígono 7 los invitaron? Sí, nos invitaron, exactamente. El CONISUR mandó una carta, ¿ya?, en la cual pedían que nosotros estemos presentes, esta comisión, en los días 17 y 18 de agosto. Pero justamente esos días ya estábamos programados para Trinidadcito, por eso fuimos del 19. Este grupo, este CONISUR, que es una organización indígena que está en el Parque Nacional, no es parte del territorio indígena, pero está en el Parque Nacional, quería desvirtuar las denuncias presentadas por la otra organización. Este grupo al parecer estaría de acuerdo con la carretera y sería una posición, me parece, mucho más cercana al gobierno, ¿ya? Y esta es una organización reconocida por el gobierno. Entonces eso nos llamó la atención, que luego cuando nos presentamos ahí nos bloquearon y no nos permitieron avanzar y poco después ni siquiera salir. Nosotros estuvimos detenidos cerca de 6 horas. Usted ha escuchado, el ministro de Gobierno, los pobladores del CONISUR, han desconocido el trabajo de ustedes, le han restado legitimidad, y si nos remontamos a lo que ocurrió en Tiquipaya, en Cochabamba, el 2010, porque él mismo le da ese reconocimiento a la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. Recordamos todos los bolivianos la Declaración de Tiquipaya, que remarcó la necesidad de profundizar la complementariedad entre los derechos de los pueblos y los derechos de la Madre Tierra, que precisamente permitía construir una relación de equilibrio, ¿no?, entre los seres humanos con la naturaleza. Surge de ahí. Exactamente. ¿Quién es el responsable de todo este proceso de conformación de un tribunal ético de defensa de los derechos de la naturaleza o de los derechos de la naturaleza? Es el presidente Evo Morales, su gobierno. Él convoca a la humanidad a una gran cumbre, la Cumbre de la Tierra, que se realiza en abril del año 2010, y varios miembros del tribunal, como la compañera Shannon Vix, que está con nosotros acá en Bolivia, y yo mismo estuvimos presentes ahí, participamos de esas discusiones. Yo estuve en muchos foros discutiendo con algunas personas que estaban elaborando directamente esta Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, que es una declaración que convoca a la humanidad a movilizarse. Incluso se habló, y no se avanzó, de hacer un gran plebiscito a nivel mundial para declararnos todos los seres humanos partidarios de esta causa, que es la causa de la vida, proteger la naturaleza. En esa reunión también, en esa declaración, se habló de la necesidad de tener un tribunal para sancionar a quienes están afectando a la Madre Tierra, un tribunal internacional. Ese debería ser el gran objetivo, que en Naciones Unidas emerja un tribunal, y me gustaría saber cuánto está haciendo Bolivia este rato para que se realice y se configure ese tribunal internacional, que no puede estar dominado, controlado por los gobiernos, porque muchas veces, y este es un problema de fondo, hay gobernantes que se llenan la boca hablando de los derechos de la Madre Tierra o derechos de la naturaleza, pero hacia afuera y casa adentro toleran una cantidad enorme de arbitrariedades y de violaciones. Yo creo que entonces es muy importante recuperar ese espíritu de Tiquipaya, trasladarlo hacia la sociedad y fortalecer este tipo de instancias. Porque hay una cosa, Jimena, que tenemos que estar claros. Hasta que los gobiernos del planeta se pongan de acuerdo en que hay que hacer cosas serias, profundas, radicales, yendo a la raíz del problema, eso es ser radical, va a pasar mucho tiempo, y hasta tanto estamos matando a la Madre Tierra. La sociedad civil no puede quedar cruzada de brazos esperando que algún día los gobiernos de Naciones Unidas resuelvan los problemas. Ya vemos las dificultades que hay en estas cumbres de cambio climático, lo poco que se avanza, son muchos discursos, hay planteamientos que nos llevan por el camino equivocado, hablando por ejemplo del capitalismo verde, de la economía verde, que siguen mercantilizando la Madre Tierra. Y yo anoto algo adicional que para nosotros es importante. Por un lado tenemos lo que son los elementos
de la Declaración Universal de la Madre Tierra. Ese es el marco jurídico en el cual nos movemos. Ahí vemos nosotros dónde investigar, averiguar las posibles y potenciales afectaciones a la Madre Tierra. Pero tenemos otra cosa, para mí personalmente es muy importante, la Constitución de Ecuador. Hace 10 años se expidió la Constitución de Ecuador de Montecristi, porque es el pueblo donde se realizó la Asamblea Constituyente, que incorpora por primera vez en una Constitución en el mundo los derechos de la naturaleza como sujeto de derechos. Entonces personalmente me siento profundamente motivado, y claro, aquí hay que quedar muy claro lo que voy a señalar. No se trata de garantizar la intangibilidad de la naturaleza intocada, ¿ya? Y la gente al lado muriéndose de hambre. No, eso es una tontería, ¿ya? Nosotros tenemos que entender que los seres humanos somos naturaleza, no solo formamos parte de la, somos naturaleza, y tenemos que aprender a vivir y a convivir en armonía con la naturaleza. Yo creo que eso es uno de los elementos claves de lo que ustedes dicen, el vivir bien. Nosotros hablamos del buen vivir, pero eso es uno de los elementos claves. Individuos y comunidades viviendo en armonía entre sí, pero viviendo en armonía con la naturaleza. Y ahí tenemos nosotros que hacer un esfuerzo. Yo soy muy categórico y repito cada vez que puedo, no puede haber justicia social sin justicia ecológica. Y no puede haber justicia ecológica sin justicia social. Las dos van de la mano. Derechos humanos y derechos de la madre tierra, derechos de la naturaleza. El Tribunal Internacional se ha convertido en un referente mundial que atiende denuncias sobre agresiones a las que ha sido sometida la naturaleza. Si hablamos del 2013, lo de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, si hablamos la reunión del 2017 en Alemania, pero el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza es producto, como usted lo dijo, de una alianza entre activistas, intelectuales y otras personalidades. Ahora, los veredictos de esta organización no son vinculantes con ningún Estado, pero lo importante es aquí que logran visibilizar estas acciones que violan los derechos de la naturaleza. Son como un tribunal moral muy respetado en el contexto internacional por lo que está conformado. Efectivamente, la fuerza del tribunal son sus participantes, sus jueces y sus juezas, y la gente que está integrando de una u otra manera el trabajo. El fiscal, la fiscal, las personas que actúan como peritos, porque hay todo un procedimiento, si hay todo un procedimiento para el tribunal, y entonces nosotros tratamos de que esto se cumpla de la mejor manera posible. Hemos casi siempre, yo diría siempre, convocado a las otras partes, contrapartes. Por ejemplo, queremos hablar de la afectación al Yasuní, ese territorio en Amazonía, en donde debía haberse quedado una gran cantidad de petróleo para proteger la vida de los pueblos en aislamiento voluntario, la biodiversidad, no seguir emitiendo CO2 a la atmósfera y proteger fuentes de agua. Como eso, era una propuesta maravillosa, la iniciativa Yasuní TT, que fue levantada desde la sociedad civil, acogida por el entonces presidente Correa. No prosperó, porque el presidente Correa no dio la talla para una iniciativa tan revolucionaria. Luego también lo tratamos en el tribunal y hubo una sentencia ética que criticaba toda esa afectación. Y simultáneamente, porque esto es algo interesante, nos preocupa la suerte de los defensores y las defensoras de la madre tierra, porque van estrechamente vinculados. Por eso siempre en nuestros trabajos hay un capítulo, un espacio donde abordamos estas cuestiones. Pero no solo nos preocupamos, pero esto tiene que quedar muy claro, de situaciones de afectaciones a la madre tierra en países como Ecuador, Bolivia, Perú, donde ya hemos sesionado en Perú también, sino que nos preocupen otras partes del planeta. Nosotros sancionamos o cuestionamos o criticamos el fracking, por ejemplo. Claro. Sé el fracking en los Estados Unidos de Trump, sé el fracking en Argentina de Macri, sé el fracking aquí en Bolivia. El anuncio de fracking en Bolivia. Claro, yo rescato, lo dije ahora en la rueda de prensa, que en México hay una luz de esperanza. El nuevo presidente, Andrés López Obrador, acaba de decir que no va a dar paso al fracking. Ojalá cumpla, señor, y dé una señal al planeta de que no se puede destrozar la naturaleza extrayéndole los últimos jugos a cuenta de sostener una industria automotriz que está funcionando solo en términos de acumulación de capital, productivismo, consumismo, que es ir caminando hacia el abismo. Hay que tomar decisiones de ese tipo. Por eso es importante este trabajo del tribunal. El tribunal está demandando situaciones en Alemania, una mina de lignito, por ejemplo, también ha sido motivo de reflexión. La falta de agua provocada por la masiva acción de las empresas turísticas en España.
Tenemos también situaciones en otros países, incluso la situación de los pueblos en Suecia y en Finlandia afectados por los extractivismos, en Rusia, en todas partes. El tribunal lo que quiere es señalar en el planeta todas estas afectaciones para generar las condiciones de sanciones morales. Y nosotros resaltamos y apoyamos, por ejemplo, los observatorios de la naturaleza, como el que acaba de presentarse aquí mismo en Bolivia hace muy pocos días, que tiene una sede en el CLAES en Uruguay. Resaltamos también todo lo que son los tribunales estos de conflictos socioambientales. Hay uno grandísimo organizado que se llama EJOLT, E-J-O-L-T, que dirige el profesor ecologista económico Joan Martínez Alier. También hay otro tribunal importante de los conflictos mineros en Chile, otro tribunal importante de los conflictos petroleros en Argentina, que están abordando. Todo ese tipo de esfuerzos son importantes, surgen desde la sociedad civil, son respuestas que nos obligan a nosotros a entender que cada habitante del planeta está obligado a hacer algo por la madre tierra. Por ejemplo, en este tribunal establecen causas, establecen responsables de las violaciones al medio ambiente. Si es necesario, sí, por supuesto. ¿Y se pueden definir las medidas que se tienen que tomar para prevenir que se repitan estos atentados? Sin lugar a dudas, siempre hacemos en lo posible recomendaciones de qué es lo que se podría hacer. No se trata simplemente de decir, está mal, si no está mal. ¿Por qué está mal? ¿Cuáles son las causas que estarían ocasionando ese problema? ¿Y cuáles pueden ser las alternativas? ¿Se pueden definir las acciones para restaurar? Se pueden sugerir alternativas. Por un lado sería restaurar, pero por otro lado sería reparar. La reparación es para los seres humanos y la restauración es para la madre tierra. ¿Ya? Porque cuando hablamos de la madre tierra, si alguien tendría que pagar algo, pongamos en términos monetarios, no es que el dinero va a la cuenta del banco de la madre tierra, sino que hay que tomar las acciones para hacer el esfuerzo al menos de una restauración integral de los daños provocados. Recordemos que actividades extractivistas como la minería son eminentemente violentas. La megaminería es violenta en todo el sentido de la palabra. No es una consecuencia de la megaminería la violencia. La violencia es una condición necesaria, porque se va a atropellar a la madre tierra, se va a atropellar a las comunidades y para eso se requiere violencia. Las comunidades en el TIBNIS en Trinidadcito dividieron sus exposiciones. Uno era el tema de la afectación a la naturaleza. Tenían también otro tema que era cómo les afectaba a ellos como seres humanos, como gente, como pueblo. También tenían una de las exposiciones, uno de los segmentos de las exposiciones, la oposición a lo que es la construcción de la carretera. Vamos, hay 3 puentes que ya están construidos, por ejemplo. Bueno, el día de hoy que tuvimos la reunión con el ministro de Gobierno, con la viceministra del Ambiente y con la vicecanciller, tratamos de obtener cierta información al respecto. No se avanzó mucho, pero quedaron algunas señales claras. En el gobierno hay al parecer ya la decisión de construir una carretera. Hablan los 3 puentes y hablan los dos tramos que ya están de una u otra manera en marcha, ¿no es cierto? Entonces, ¿está la decisión firme de construir? Al parecer sí, porque incluso se habló de un sistema de transporte intermodal, vial, de un sistema de transporte que incorporaría no solo una carretera por el centro del TIBNIS, sino otras carreteras aledañas. Ese es un tema que creo que debería discutirse transparentemente y es una cuestión que el pueblo boliviano debería decidir. A mí me parece una cuestión fundamental. A mí me preocupa que se construya una carretera que vaya a afectar una zona de alta biodiversidad. Quizás hay otras opciones para construir otra carretera, ¿ya? La viceministra dice que no, que es muy costoso ir por los márgenes, pero por los márgenes se llega al nororiente del TIBNIS, ustedes conocen mucho mejor que yo, donde está el grueso de las comunidades. Ahí está el grueso de las comunidades. Y se podría mantener el centro del TIBNIS como un gran parque natural. Es un parque natural, pero un gran parque natural que, como decían la gente en el Trinidadcito, aquí se puede aprender a vivir en armonía con los otros seres humanos, en comunidad, a vivir en armonía con la naturaleza. Porque otro mensaje allá en Trinidadcito, que está en línea con lo que dice el presidente Evo Morales, ¿ya? Nosotros no somos pobres, decía la gente allá. Sí, hemos escuchado, ya no somos pobres, ¿ya? Y Evo Morales decía eso, el presidente Evo Morales decía una cosa así: nosotros con el vivir bien no aspiramos simplemente a tener dinero y más cosas. La cita exacta la tengo por algún lugar, pero dice eso, y esos son elementos que a mí me llaman la atención. Un gobernante, un gobierno que tiene propuestas y visiones tan claras y lúcidas, debería ser la realidad.
El hecho de que no les hayan permitido ingresar al polígono 7, porque estaba dentro de las reuniones importantes ingresar al polígono 7, la forma en cómo han sido tratados, retenidos, ¿qué significa para el Tribunal de los Derechos de la Naturaleza? Un hecho lamentable. En Trinidadcito se abrieron los brazos y los corazones. Sentimos comunidad, sentimos oportunidades, capacidades. Sentimos una enorme visión humanista y de respeto a la Madre Tierra, de vivir con la Madre Tierra. Acá sentimos agresión, hostilidad y no posibilidad de discutir. Era muy difícil sacarle a la gente palabras. Una conversación era prácticamente imposible. Había unos cuantos líderes del grupo que no permitían que discutamos. Y entonces en ese escenario muy difícil, retenidos, ¿ya? Imposibilitados de movernos, yo trataba de obtener alguna información y, por ejemplo, conseguí que una señora me diga por qué estaba ahí, por qué estaba tan molesta. Es que ustedes vienen para que nos voten nuestro puente, refiriéndose al puente donde estábamos. Esa no es la tarea del tribunal. Y me parece que es una enorme desinformación. Nadie les va a votar los puentes y los accesos de entrada, pero esos son mecanismos con los cuales no se posibilita un diálogo franco y abierto. Yo sí creo que esta debería ser una gran oportunidad para transparentar la información, que la ciudadanía, el pueblo boliviano en general, discuta sobre estas cuestiones. Si recordamos lo que le plantean Marquesa Teco, la gente que fue el año pasado, están a estas alturas. Yo sé que ustedes van a finalizar el informe a finales de septiembre, posteriormente lo entregan a personalidades mundiales, tengo entendido que al Papa Francisco también le van a hacer llegar. ¿Están en este momento a la altura de decir que sí se han violado los derechos? Yo no anticipo un criterio. Vamos a hacer una evaluación, vamos a recoger toda la información, vamos a enviar una comunicación a la viceministra del Ambiente, que no nos dio datos certeros, dijo que lo hagamos por escrito, que le expliquemos cuál es el procedimiento y que ella nos va a informar, porque yo le pregunté sobre la tasa de deforestación en el polígono 7, le preguntamos sobre afectaciones a la biodiversidad, sobre problemas que pueden haber en otros ámbitos. Le vamos a hacer un cuestionario para solicitarle comedidamente la información. La apertura que demostró el ministro de Gobierno, espero que se mantenga también en el Ministerio del Ambiente y podamos obtener esa información. Si no tenemos esa posibilidad de acceder a esos datos, tendremos que recurrir a otras fuentes, porque alguna información ya tenemos. Sí. No se olvide que ahora ya incluso se obtienen informaciones satélite y ahí podemos tener la realidad, pero es mejor tener oficialmente la información del gobierno boliviano y de todas las partes. Nosotros estamos dispuestos a recibir todo tipo de informaciones para poder hacer un buen informe. Ahora, ese informe no lo vamos a dar a conocer inmediatamente al público. Ese informe va al tribunal. Tenemos una gran reunión de quienes conformamos este tribunal y muchas otras personas en la ciudad de Quito a fines de septiembre. Creemos que esa es una gran oportunidad para entregar el informe y luego se tomará una decisión si el tribunal va a asumir esa denuncia y va a dar paso al proceso. ¿Y cuál será el resultado? No le sé, pero el tribunal tomará una decisión cuando se difunde ese informe. Ese informe de todas maneras será algún rato difundido, pero primero tiene que conocer el tribunal. Hasta aquí, a la espera de lo que el gobierno les pueda hacer llegar. ¿Ha concluido su presencia en Bolivia? ¿Ahora van a elaborar el informe o todavía van a buscar reunirse más? Nosotros ya no vamos a intentar buscar más información en el polígono 7, por ejemplo, ya no tiene sentido. Pese a que el gobierno dio las garantías para que ustedes puedan ingresar. Bueno, pero las garantías no sirvieron ese rato. A mí sí me llamó la atención que puede haber alguna zona de Bolivia donde las disposiciones del gobierno no se cumplen, donde unas personas pueden bloquear la libre circulación, porque sí, y antes sí, ¿ya? Porque si nosotros fuéramos a ocasionar un atentado, fuéramos a ocasionar un ataque, alguna cosa, algún daño, entendería que la gente se organiza y sobre todo en los territorios a partir de sus procesos autonómicos toman medidas, pero nosotros vamos a dialogar, a conversar, a escuchar opiniones y sobre todo que ellos habían dicho que querían hablar con nosotros porque nos querían demostrar que las informaciones que nos habían dado desde la subcentral indígena del TIPNIS estaban equivocadas. Fueron con la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, fueron periodistas y no se les permitió el ingreso. No se permitió el ingreso, estuvimos ahí
casi 5 horas y media, 6 horas, mucho calor, pero yo entiendo que así son los procesos sociales. Y así se avanza. Ya, yo tengo alguna experiencia en esta vida política, he pasado por similares circunstancias. Lo que me apena, y eso es, sí, insisto, es no haber podido hablar tranquilamente, sin amenazas, sin posiciones hostiles. Habría sido muy importante conocer eso. Buscaremos la información que sea necesaria para poder elaborar nuestro informe. Ese es nuestro deseo. Don Alberto Acosta fue presidente de la Asamblea Constituyente en el Ecuador y es parte del tribunal que llegó a la comunidad Trinidadcito en el corazón del territorio indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure. Estuvo junto a otros miembros del tribunal escuchando en las audiencias de las más de 60 comunidades. Don Alberto Acosta, muchas gracias por haber venido al programa, muchas gracias porque los pueblos indígenas en algún momento, no sé si estaba entre las denuncias, han recibido todo lo que conlleva el extractivismo, ¿no? Lleva corrupción, divisiones, lleva prebendalismo, lleva persecución judicial. Es una serie de situaciones muy mañosas lo que viene el tema del extractivismo. A mí me parece que ya tenemos suficientes experiencias con los extractivismos, en plural, sea extractivismo minero, petrolero, agrícola, puede ser turístico, pesquero, forestal. Los extractivismos no han sido el camino del desarrollo de ninguno de nuestros países. Es más, no hay en el mundo ningún país que se haya desarrollado teniendo como fuente preferente de financiamiento de su economía el petróleo o los minerales. Ninguno. Alguien podrá estar pensando este rato, Noruega. No, Noruega comienza a exportar petróleo en el año 1974, cuando ya era un país desarrollado. Una sociedad equilibrada, un aparato productivo dinámico y una democracia vigorosa. Tomaron la decisión de no utilizar los ingresos provenientes de la venta de petróleo para las actuales generaciones, sino guardar para las futuras generaciones, porque no necesitaban más en ese rato. Y entonces eso nosotros no lo podemos hacer. Por eso es necesario comenzar a pensar en procesos para irnos liberando de los extractivismos, procesos de transición. No se sale de la noche a la mañana. Yo he dicho una y otra vez que eso es imposible. Imaginemos un rato que Ecuador, el país donde yo conozco, tuviéramos un gobernante que dice que apenas llega al poder, él va a suspender la exportación de petróleo y la explotación de petróleo. No dura ni que perro en misa, lo sacan enseguida porque no tiene plata para sostener. Pero es una barbaridad creer que del extractivismo vamos a salir con más extractivismo, con más petróleo, con más minerales. No, eso es una verdadera aberración. Es como que alguien tiene que enfrentar un problema de drogadicción y el médico le dice, mire, yo le resuelvo su problema, pero los próximos 4 años le duplico la dosis de droga que está usted tomando y después va a estar mejor. Eso no funciona. Hay que generar un proceso de transiciones para ir disminuyendo sistemáticamente estos extractivismos que son los que ocasionan nuestro subdesarrollo, nuestra pobreza y nuestra subordinación al mercado mundial, porque eso también hay que decirlo. Sí. Y ese es uno de los grandes retos. Y creo que Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia ya deben comenzar a reflexionar seriamente sobre esto que ha sido lo que yo he llamado la maldición de la abundancia. ¿Será que somos pobres porque somos ricos en recursos naturales? Hay solución a la maldición, por supuesto, pero habría que enfrentar la cosa desde esa perspectiva. Así es, usted menciona factores externos como el precio de las materias primas, pero los factores internos son los que ahora están en juego y las decisiones de los estados. Factores externos siempre, factores internos también. Lo que pasa es que hay que saber enfrentar los dos, ¿ya? No podemos simplemente esperar que haya un nuevo boom de los precios de las materias primas para tratar de resolver los problemas. Lamentablemente en América Latina se desperdiciaron los últimos años. En gobiernos neoliberales y en gobiernos progresistas no cambiamos la matriz productiva. Seguimos siendo países exportadores de productos primarios. No transformamos la matriz de acumulación primario exportadora. No transformamos la matriz de concentración de la riqueza. En todos los países de América Latina bajó la pobreza, incluso los países neoliberales. Pero la concentración de la riqueza subió como nunca en la historia de América Latina. Los ricos se hicieron más ricos porque había mucha plata, pero no se afectaban las estructuras. Son cosas que hay que discutir. Y todo este esfuerzo nos combina a nosotros a trabajar desde los derechos humanos y desde los derechos de la naturaleza. Ya lo dije, justicia social va de la mano de la justicia ambiental o justicia ecológica. Muchas gracias, ha sido un privilegio. Para mí ha sido un gusto. Usted nos ha brindado. Ha sido un gusto enorme estar aquí con usted, Jimena.
Muchísimas gracias. Gracias de verdad por haber venido a Bolivia y por haber estado ahí. Gracias, vámonos a la pausa. Hemos conversado con don Alberto Acosta, parte del tribunal que llegó a la comunidad Trinidadcito y que estuvo en estos momentos para verificar in situ lo que se está viviendo en el territorio indígena Parque Nacional Isiboro Sécure. Vámonos a la pausa, por favor. Enseguida hablamos de uno de los temas que le preocupa también a los bolivianos, el tema de impuestos. Hay un perdonazo tributario